nos acompañen nuestros amigos del CAT español de la UCM, que siempre nos traen también temas interesantes, no tan solo con lo que ellos hacen en el CAT, sino que también entregando estas herramientas para quienes lo están viendo y lo puedan hacer junto a sus niñas y niños que cuidan a algunos y también quienes están criando, por supuesto. Los padres son grandes herramientas que nos entregan nuestros amigos. Y por eso yo le quiero dar la bienvenida a Francisco Cáceres, que es kinesiólogo, y a Carolina Gómez, que fue una audióloga y son del CAT y están con nosotros de forma presencial en el día de hoy. Aplauso para los chiquillos. ¿Los están viendo en el CAT ahora? Siempre. Entonces saludemos ahí a todos los del CAT. ¿Cómo están, Francisco, Carolina? Bienvenidos. Muchas gracias. Francisco ya había estado con nosotros. Carolina, ¿primera vez que Sí, está con nosotros? primera vez que estoy acá. ¿Está nerviosa? Sí, un poco No, igual, se esto ponga es nuevo para mí. nerviosa. Francisco también, ¿sí o no? Francisco, ¿usted le ha contado la experiencia a Carolina? Le contamos la experiencia, es una experiencia muy bonita y uno después va adquiriendo esas habilidades. Sí, por supuesto. Y es como que ustedes están con su familia, con las familias del CAT. Es lo mismo. Acá estamos frente a las cámaras nada más y nos están viendo muchas personas y que el mensaje que ustedes traen es preciso, es Exacto. oportuno y les va a ayudar, por supuesto, a la crianza de nuestros niñas y niños que están en casa o que estamos cuidando, pues, ¿verdad? Exacto. Y hoy día, chiquillos, ustedes traen un tema súper interesante. Mucha atención, porque hoy día ustedes nos van a contar de qué se trata la unidad de investigación del CAT y cómo se vincula con la atención temprana y este modelo pionero en Chile, Francisco. Claro, el Departamento de Investigación y de Innovación, dentro del departamento está la unidad de investigación y esa unidad de investigación nace bajo una necesidad por la acumulación de datos que estamos recolectando. Ya el funcionamiento es de 4 años, entonces hay mucha información y no queremos que esa información se pierda y estamos invitando a los académicos de la UCM para que puedan realizar investigación, realizar ciencia y esa ciencia también poder aportar desde políticas públicas, desde nueva metodología de intervención, y Caro es una de las que nos está aportando mucho en el tema de la investigación. Actualmente tenemos 4 líneas de investigación que se están trabajando junto con la UCM y una de esas es, por ejemplo, el burnout de las familias que están cuidando niños. Otra es una validación de un método de aplicación para evaluar a familias, a los papás, desde la parentalidad, pero niños que tengan algún grado de discapacidad. Otra línea de investigación que también se está trabajando es como metodologías nuevas de innovación. Por ejemplo, el video feedback también aporta mucho a la intervención y a la recopilación de antecedentes para también aportar a la familia cómo ellas se visualizan al momento de interactuar con el niño, en donde la familia busca y puede observar de qué cosas van haciendo atingente en la respuesta y también qué cositas les faltaron y ellas mismas entregan su respuesta y eso le va empoderando en cuanto al tipo de crianza. Y otro tipo de innovación que también se está realizando en el CAT es cómo nosotros podemos abarcar nuestra intervención a papás, familias que viven más lejos de lo que es la población aquí en Talca. Por ejemplo, el año pasado pudimos apoyar a familias que venían de la región de la Araucanía, la región de O'Higgins, y son sectores muy lejos, muy lejanos. Entonces, desde la virtualidad, desde una atención remota, también se puede acompañar y hacer atención temprana. Claro, exactamente. Y aquí le queremos preguntar a Carolina, porque ella nos va a ir explicando en detalle en qué consiste este estudio y por qué deciden enfocarlo en niños y niñas con TEA de la Red Pública. Bueno, este estudio lo que busca es realizar una caracterización. Una caracterización es no solamente quedarnos con el número, sino que también poder ver algunos otros componentes que se van evidenciando en esta condición, que actualmente ya no le decimos TEA o trastorno, sino que le decimos la condición. Sí. Y los niños y niñas que presentan esta condición no solamente se ven afectados ellos, por desgracia, sino que se ve afectado todo su entorno, la familia, el entorno escolar, que es quien actualmente está absorbiendo la mayoría de las dificultades que estos niños presentan. Por eso es que es importante ahora tener datos con respecto a qué es lo que está sucediendo, no solamente como un número, sino como características que evidencian estos niños y niñas. Y tú dijiste algo súper importante, Carolina, que habla de cómo nosotros vemos a estos niños, ya de una condición, porque muchos aún todavía queda ese estigma de decir tiene una enfermedad y no saber lo que significa tener una condición.
Exacto. Y eso también daña al niño, a la niña y a su entorno. Exacto, principalmente a la familia. Sí. De hecho, bueno, en Chile nosotros lo que vemos que aparte la mayoría de las personas que cuida a niños con dificultades, no solamente con TEA, sino Claro. que en todo el espectro de dificultades que se pueden evidenciar en la infancia y también en la adultez mayor, Claro. Son mujeres. Sí. Entonces, de hecho, parte de este trabajo, y que es donde yo quiero enfocar también el resultado final, es en evidenciar eso, en que la mayoría de las personas que se terminan viendo afectadas son generalmente cuidadoras, mamás, mujeres, Claro. que también dejan de lado toda su vida Sí. por tratar de cuidar a estos niños, o incluso en ocasiones también a personas mayores que presentan estas dificultades. Esta investigación habla, Francisco, tú estabas hablando que hay distintos ejes que ustedes están manejando de la investigación. Este en particular, que tiene que ver con las condiciones, ¿es lo que más ven ustedes habitualmente? ¿Por eso también lo tratan dentro de esta investigación? Claro, dentro de las intervenciones que nosotros realizamos en nuestra población de niños y niñas, el gran porcentaje son niños que tienen la condición del espectro del autismo. Entonces, Caro ahí nos está acompañando y nos está ayudando mucho a organizar nuestra base de datos, de cómo nosotros recopilamos esa información para que a futuro, como lo va a hacer ahora Caro, tenga estos antecedentes y que se pueda mostrar a la comunidad. Claro. Claro, porque no es fácil. O sea, usted a través de los casos, por decir así, ustedes saben cómo ir enfrentándolo, porque hoy en día yo he escuchado comentarios por ahí de muchos papás cuando dicen, oye, ahora está de moda el tema del TEA, po". Sí, lo escuchamos todos. ¿Cierto? Sí. Y yo de verdad que quedo así como, me quedo callada y digo, ¿cómo tratar? Y qué bueno que ustedes, aparte de entregar las herramientas para poder ayudar a tantos niños y niñas en lo que tiene que ver con la atención temprana, está esto. De investigar de lo que se está viviendo hoy en día con muchos niños. O ahí se llama de la enfermedad a hacer un cambio, claro, un cambio de paradigma. Exactamente. Sí, y además que también en la actualidad está pasando algo que es bien anecdótico, y que es por eso que quizás se explica un poco este boom, como se puede llamar, y que la mayoría de las veces, o sea, yo, sin ir más lejos, hace unos días escuché a personas adultas hablando de otras personas adultas con TEA y diciendo, no, es que ellos se aprovechan de su condición. O creer también que en la actualidad está lleno de niños con TEA. Ya efectivamente hay un alza, ya eso está comprobado a nivel mundial, y por desgracia en Chile todavía no logramos tener datos, y por eso es que se están tratando de hacer este tipo de estudios. Pero como les comentaba, hay actualmente una tormenta perfecta, si se puede decir de alguna manera, para que esto esté acrecentándose en números. Y es que todas las condiciones que estamos viendo alrededor de los niños hacen que ellos puedan ir presentando con mayor frecuencia estas dificultades, y son cosas que se pueden cambiar. Entonces, estos estudios lo que buscan también es evidenciar cuáles son las posibles dificultades que están llevando a que más niños presenten esta dificultad, pero no solo eso, sino que también poder ver de qué manera ya ayudar a aquellos niños que la presentan. No solamente evitar que suceda, sino que poder ir avanzando con las familias, especialmente, que vuelvo a insistir, son las que más se llevan la carga de estas dificultades, y los colegios, porque por desgracia actualmente la salud pública, que es a lo que yo me dedico, yo soy magíster en salud pública, y desde ahí empezó este trabajo, pensando en que a nivel de salud pública no nos estamos haciendo cargo de la manera que corresponde con respecto a estas dificultades, y le estamos entregando la pelota casi completa a educación. Sí. Y educación no siempre cuenta con todas las herramientas para poder ayudar a los niños, a las familias, y muchas veces el propio colegio se ve afectado por estas condiciones. Sí, porque los papás tendemos a responsabilizar al colegio para que haga todo, pero la base ¿dónde está? En casa. Exacto. ¿Cierto? Sí, de ahí tenemos que por eso es la famosa frase de en casa, pues, todas las cosas parten en la casa. Sí, pero ¿cierto? igual ahí hay que tener también o tomar en cuenta que muchas veces en casa tampoco están las condiciones para poder hacerse cargo Por supuesto. de estas dificultades. Sí, pero yo hablo de la responsabilidad, porque a veces los colegios, como bien dice usted en la investigación, a usted les va a arrojar que muchas familias responsabilizan todo lo que le pasa al niño
es culpa del colegio O de los profesionales. o de los profesionales que los atienden. Ahora no está la atención, entonces yo creo que es una educación que parte en casa con los valores, porque de ahí van llegando y el respeto también, que eso lo hacen los papás. Pero muchos se deben preguntar ahora, Carolina, ¿cuál es el objetivo principal que tiene esta investigación y qué información esperan ustedes obtener con ella? Lo principal son los datos. Ya. Los datos. Actualmente lo que nosotros más podemos llegar a utilizar o el mejor uso que le podemos dar son los datos. Ya. Cuando uno obtiene datos, con eso uno puede llegar a proponer, por ejemplo, mejoras en las políticas públicas, que es lo que se está buscando ahora. Nosotros contamos también con que muchas veces los recursos no son exacerbados o tenemos recursos limitados, y el obtener datos de una investigación nos puede indicar cómo está funcionando esta condición en la región. Sí. Nuestros datos generalmente vienen desde afuera. La mayoría de los profesionales nos basamos en datos que vienen de estudios desde Estados Unidos, Claro. desde Europa, en Inglaterra se hacen muchos estudios de TEA, etcétera, pero aquí en la región y en Chile no tenemos esos datos. Por lo tanto, el obtener datos nos puede llevar a entregar esto mismo hacia las autoridades y decir, esto es lo que se necesita en nuestra región para poder atender y para poder darle solución a estos niños, a sus familias y a sus entornos. Exactamente, por eso es importante la actualización también de los datos que parten. Yo a veces veo en la publicidad que tiene, por ejemplo, el Hospital Regional de Talca, que dice actualiza tus datos si te cambiaste de dirección. Todo es importante, porque algunos pueden decir dentro de la investigación, pero ¿qué les va a importar si dónde viven? Claro que es importante, porque donde viven es donde se desarrolla todo. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, tener los datos, los datos locales, como se dice, les va a servir para todo lo que tenga que ver con la investigación, especialmente con los niños con TEA, ¿cierto? Sí. Y ese es el trabajo que también necesitan que les ayuden la familia, porque este es un trabajo en equipo. Exactamente. ¿Cómo lo toman las familias cuando van recolectando o tienen esa sesión donde necesitan la información de cada uno de ellos? Bueno, ahí yo creo que hay diferencias. Hay familias que están muy conscientes Ya. en que esta entrega de datos finalmente va a servir para ayudarlos a ellos mismos. Claro. Pero también yo siento que eso depende un poco como del profesional. Ya. De nosotros está en poder evidenciar para qué vamos a utilizar estos datos, porque muchos de esos datos que nosotros pedimos son sensibles igual, ¿ya? Y de hecho en la encuesta que en primera instancia yo realicé y que luego la revisamos con el equipo del CAT, hicimos varios cambios para evitar que esas preguntas sensibles finalmente fueran una complicación al momento de encontrar, y se trata de preguntar de otras formas lo mismo, o de otras formas obtener el mismo dato y el resultado, para evitar que las familias se sientan un poco incómodas con respecto a las preguntas, que es normal, porque por desgracia también en la actualidad y con todo el estigma de este trastorno y de esta condición, se culpa mucho a los padres de que los niños presenten estas condiciones, ¿ya? Y es una mezcla y que tiene que ver, como yo les comentaba, del entorno también, ¿ya? Y actualmente de hecho existe una palabra un concepto en realidad que a mí me gusta mucho mencionar con respecto a cualquier tipo de patología, condición o cualquier tipo de trastorno, que son los determinantes sociales en salud. Entonces, una persona no se enferma igual que otra dependiendo netamente de cuáles son las condiciones que rodean a esa persona, que se consideran los determinantes sociales. Por ejemplo, dónde vive esa persona, cuánto dinero cuenta, dónde estudió. Todas esas cosas van afectando a la salud también. Y en el caso del TEA, los determinantes sociales en salud son un gran predictor para saber si es que ese niño va a lograr obtener un buen desarrollo o va a poder, o va a finalmente tener una complicación mayor. Claro. Por eso es importante tener esta caracterización que va a poder hacer notar cuáles son los determinantes sociales también por los que están pasando estos niños, para poder trabajar esta condición finalmente, o para poder tratar esta condición. Exacto. Bueno, ¿qué barreras enfrentan hoy las familias para acceder a diagnósticos, terapias y apoyos oportunos? Generalmente el mayor problema es con respecto al propio diagnóstico, que muchas veces es tardío.
Y tiene que ver netamente con la falta de profesionales capacitados para poder diagnosticar el TEA, las mismas pruebas del TEA. En la actualidad nosotros generalmente nos enfocamos o trabajamos con pruebas que vienen desde el exterior y que no están acondicionadas a nuestra realidad. Otro problema también que se ha visto mucho es el tema del género. El género se ha visto en el caso del TEA mayormente afectado, especialmente para las niñas con TEA, porque las niñas con TEA tienen características distintas que las pruebas que se realizan de manera normal no las evidencian, y por lo tanto muchas niñas con TEA son mal diagnosticadas y obtienen sus diagnósticos en momentos ya en donde ellas tuvieron que vivir toda una adolescencia con muchas dificultades en el colegio o en su entorno, para que luego de adultas sean diagnosticadas de manera correcta. Entonces, las brechas son hartas en la actualidad. Tienen que ver netamente con el diagnóstico, las terapias oportunas, el acceso oportuno también, y como no contamos a nivel de salud pública todavía con una red importante para la atención de no solamente de los niños con TEA, sino de todos los trastornos y condiciones que vemos en los niños menores de 18 años, es que estas brechas cada vez son incluso mayores. Sí, estaba muy atenta a lo que tú estabas diciendo, porque dentro de todo hay muchos niños y niñas, adolescentes, que también es un tema de la identidad. Muchos niños hoy día conocemos que parten siendo, por ejemplo, una mujer, pero después pasa cierto tiempo y ellos se sienten hombres. O sea, hay hoy día una variedad de situaciones que también influyen mucho en el desarrollo de cada niño o adolescente. Claro, y a eso sumarle muchas veces un diagnóstico. Claro. No solamente esto, o sea, yo conozco casos en donde hay niños que han tenido este cambio de identidad, incluso teniendo el TEA u otras condiciones. Exacto. Y es aún más compleja la situación. Claro, y aquí no es que sea solamente, obviamente afecta a la persona, que en este caso puede ser una niña, un niño o un adolescente, sino que también a todo su entorno familiar, a quienes los acompañan, porque también es un tema que también se tiene que tratar. O sea, la tarea es grande, y partir también con el tema de los datos es importante. O sea, preguntar hasta lo más mínimo les va a ayudar a ustedes a la investigación. Sí, y para poder después también entregar estos datos, o sea, que esto sea conocimiento público, que especialmente quienes están a cargo de nuestra región puedan ver estos datos y así poder enfocar los recursos de manera eficiente para poder ayudar con los recursos que tengamos a la mayor cantidad de personas posible. Sí, y por último te pregunto, ¿qué cambios podrían lograrse en la salud? Sé que hemos hablado de todo un poco, salud, educación, las políticas públicas, si este estudio entrega evidencia útil. Claro, de hecho el objetivo es ese, que nosotros podamos evidenciar que la mayoría de las dificultades, porque de hecho hemos hablado también después de hacer esto mismo con otras condiciones u otros trastornos que se ven principalmente en la educación, es que nosotros podamos evidenciar que estas dificultades están siendo absorbidas generalmente por la educación con muy bajos recursos, y que eso ha llevado incluso que dentro de sala hayan muchas dificultades que afectan no solamente al niño o niña que presenta esta condición, sino que a todo el entorno. Por desgracia, como yo les comentaba, a nivel de salud todavía los esfuerzos son mínimos y se puede mejorar teniendo estos datos. Claro. Entonces la idea es que nosotros podamos entregar estos datos, evidenciar que la mayoría de estos niños son atendidos o de manera particular, con el gran esfuerzo que hacen los padres para atender a estos niños de manera particular, porque además tenemos que pensar que un niño con TEA muchas veces no requiere solo una terapia, requiere de varias, y eso acrecenta mucho el costo para los padres. Entonces, si nosotros podemos llevar estos datos y evidenciar que existe una dificultad no solamente a nivel del entorno, sino que también a nivel económico para las familias, poder crear después políticas públicas que vayan en apoyo a nivel de salud con lo que ya se está haciendo en educación y en centros privados. Y yo creo que este tema y tantos más son prioridad número uno para la educación de todo, porque es una dificultad que se está viendo en todos los colegios. Pues. ¿Por qué? Porque no todos los niños o los padres quieren que existan y que integren niños con alguna dificultad, con alguna condición. ¿Ya? Entonces dice, pucha, pero ¿por qué no tienen colegios para ellos? Pero ¿por qué tiene que existir aparte un colegio si eso se puede integrar para todos? Que todos podamos ser uno.
Y de hecho los niños con TEA que están integrados, bueno, hay distintos tipos también y distintos grados de Claro. TEA. No todos los niños con TEA funcionan igual y eso también es lo que hace que esto sea un abanico gigante de condiciones. Pero el gran número de niños que presentan esta condición pueden ser integrados de manera muy normal, facilitada, claro, y de manera típica dentro de los colegios, pero también hay un estigma. Hay un estigma o también con cualquier situación que sucede y que sale en las noticias, nosotros logramos llevar a todos, a todos los niños, a todos los usuarios que presentan esta condición al mismo saco. Claro. Y esta condición es muy heterogénea. Sí. En general, cuando los niños son integrados en los colegios y presentan igual un buen nivel, al menos lingüístico, por ejemplo, muchos de estos niños presentan un nivel académico incluso superior que sus pares. Esos niños les ayuda mucho en el tema social, que es lo que más se afecta en el caso del TEA. Y por eso es que es tan importante la integración y que lo entendamos también como un proceso que tiene que ser algo normal de ahora en adelante. Sí, la integración y también yo creo que parte mucho, porque esto se ve, como lo decías tú, en la parte educacional, que existan las herramientas para los profesores, para quienes están con ellos, que los acompañan, los capaciten también, porque hay muchos profesores que no están capacitados. Y que no tienen por qué estar. Exactamente, sí. Entonces no, y los no profesionales está la herramienta. Igual, o sea, yo misma en mi caso trabajé 15 años en distintos colegios de la región, colegios particulares subvencionados, municipales, trabajé a nivel rural en muchos campos también y en muchos colegios que tenían condiciones mucho menores de las que vemos aquí en Talca y que contaban con un gran número de niños con dificultades, no solo con TEA. Además tenemos que pensar que de hecho existen actualmente estudios que están evidenciando que en lugares más alejados, especialmente rurales, también se dan otros factores como por ejemplo el uso de pesticidas, que actualmente está siendo muy estudiado por varios profesionales de la región y que han evidenciado ya que esto también lleva a que esos niños presenten más dificultades y ellos viven más lejos, no tienen las mismas condiciones, lo de los determinantes sociales, como les comentaba, que los niños que por ejemplo viven en Talca. También queremos lograr poner en datos a esos niños que muchas veces quedan fuera del sistema. Exactamente. Y ¿sabes qué? Esta semana nosotros estábamos conversando con Patricio de antiguamente, de cuando yo estuve en el colegio, de tener los más lindos recuerdos, de cuando yo veía que todo íbamos, no se suspendían las clases, y que en los colegios rurales era rico saber que habían poquitos, que era más personalizado y que había uno de primero, otro de tercero y así todos mezclados. Pero hoy en día han ido desapareciendo también las escuelas rurales porque han emigrado, familias se van, quienes quedan solamente los adultos mayores. Entonces, ¿ha cambiado la educación? Bastante. ¿Tenemos mucho por hacer? Sí. ¿Cierto? Sí. Y ustedes lo han visto ahora mismo con esta investigación que nos falta mucho. Pero yo creo que aquí tenemos que todos aportar un granito para salir adelante. Exacto. ¿Verdad? Francisco, Carolina, como siempre los temas que están en ustedes se nos pasa volando el tiempo porque nos ayudan y fíjense que nosotros hemos estado repitiendo capítulos por lo mismo, porque sabemos que hay muchas personas que necesitan saber de cómo reaccionar, de saber lo que están haciendo ustedes. Imagínate ahora de esta investigación que va a venir a ayudar a muchos niños, niñas y adolescentes, a muchas familias principalmente, no tan solo a uno, sino que a muchas, ¿verdad? ¿Algún mensaje con este tema, Francisco, Carolina? Les quiero ahí entregar sus cámaras para que lo puedan también decir y que también se acompañen y lo sigan y conozcan al CAT español. Sí, nosotros como CAT tenemos ese valor de un compromiso social y por lo mismo se va a empezar a hacer investigación desde la coautoría con profesionales que saben hacer investigación. Y todos estos datos se van a transparentar y se van a publicar. Entonces, una vez que tengamos los resultados, esa es la idea, de darle a conocer a la comunidad científica y a los profesionales el caracterizar bien cómo es nuestra población. Y por eso está Caro dentro del equipo, que es un gran aporte y vamos a seguir trabajando. Y también invitamos a todos los profesionales que hacen investigación a que se acerquen al CAT porque tenemos hartos datos.
Ya, Carolina. Yo principalmente me gustaría invitar a los papás, especialmente aquí yo le hago un mensaje a las mamás, ya a las mamás que generalmente son las que cuidan a sus hijos con esta dificultad, si es que les gustaría participar de esta primera parte es un piloto. Ya. Nosotros estamos realizando un piloto interno dentro del CAT para poder hacer que esta encuesta sea válida. Ya. Pero nos gustaría tener datos de personas que a lo mejor no pertenezcan a la familia del CAT y que si ellos quieren participar se comuniquen con el centro. Nosotros en la página del CAT en unas semanas vamos a estar también colocando datos para que ellos puedan, así que los invitamos a seguir las redes sociales del CAT para que más personas se quieran unir a esta encuesta que estamos realizando y así nosotros, mientras más datos tengamos, va a ser mucho mejor también para poder presentar estos datos a las personas que están a cargo de nuestra región. En las edades que tienen Niños y adolescentes menores de 18 años. Ya, mira, En eso etapa también... escolar principalmente. Ya, perfecto. Entonces ya lo saben, ahí si ustedes quieren aportar también a esta investigación, porque nos va a servir a todos, para que sigan las redes sociales del CAT Español de la UCM. Ahí las estamos mostrando para que ustedes la sigan y puedan ver los canales también de los cuales ustedes se puedan contactar con el CAT. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Éxito y ahí todos debemos colaborar. El Centro de la Noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.